En este ejercicio vamos a combinar dos conceptos, el concepto de punto simétrico y los parámetros. Es decir, nos dan en este caso dos puntos, un primer punto, un punto conocido, que es el 2, 1, 0, y otro punto en el que están mis dos parámetros. Y me piden que calcule esos parámetros para que estos dos puntos, el A y el B, sean simétricos respecto de este plano de ecuación 2x menos 3y más z. Bueno, vamos a ver qué significa esto. Yo tengo un plano, este plano, pi, y este es plano pi, y dos puntos. Un primer punto conocido, que sería este, el punto P, y otro segundo punto que quiero que sea exactamente el simétrico, es decir, que esté a la misma distancia del punto del plano pi y en perpendicular, ese punto, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Podemos calcular este punto que contiene los dos parámetros, A, B y un séptimo, de dos formas diferentes. Yo conozco el punto P, el 2, 1, 0, y tiene que ocurrir que al unir P con A se forma una recta que sea perpendicular al plano, en concreto corta el plano en este punto, que era el concepto de proyección ortogonal, ¿vale? Bien, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer este ejercicio de una primera forma, siguiendo, por decirlo de alguna manera, el procedimiento de la construcción del punto simétrico. Voy a calcular el simétrico de P respecto del plano. Calculamos simétrico de P respecto del plano pi. ¿Vale? ¿Qué había que hacer en este caso? Pues en este caso lo que haré será calcular ese simétrico y finalmente imponer que ese simétrico coincida con el punto A para calcular los parámetros A y B. Vamos a calcularlo. Lo primero que necesitábamos, una recta. La recta auxiliar R, que era la recta que pasaba por el punto P y era perpendicular al plano. Por lo tanto, mi recta R va a estar definida por un punto conocido, que lo tengo, el punto P, 2, 1, 0. ¿Y qué vector director de la recta R? Pues para asegurarme que es perpendicular al plano, tomaremos como vector director el normal del plano, que también está aquí. 2, menos 3, 1. Bien, calculamos la recta. En concreto nos basta con las ecuaciones en paramétricas. 2 más 2 lambda, la y sería 1 menos 3 lambda y la z sería 0 más lambda, es decir, lambda. Bien, ya tengo mi recta R y ahora lo que necesito es calcular este punto, el punto Q, que era la proyección ortogonal, y se calcula haciendo la intersección entre la recta y el plano pi. Como la recta R ya la tengo, lo único que tengo que hacer es sustituir la x, la y y la z en las ecuaciones del plano, en la ecuación del plano. Nos quedaría 2 que multiplica a 2 más 2 lambda, menos 3 que multiplica a la y, 1 menos 3 lambda, más z, que es lambda, y menos 2 igual a 0. Bueno, pues de esa ecuación, resolviendo esa ecuación, al final llegamos a 14 lambda menos 1 igual 0. De donde despejando la lambda nos sale el valor que tiene que tomar, en este caso 1 partido de 14. ¿Cómo calculamos entonces las coordenadas del punto Q? Pues sustituyendo ese valor de lambda en la x y z de la ecuación, ¿vale? ¿Qué nos queda? 2 más 2 por 1 partido de 14, primera coordenada del punto Q. Segunda, 1 menos 3 por 1 partido de 14. Uy, vale. Y tercera, 1 partido de 14, el valor de lambda. Uy, me había comido ahí el 1, vale, ya está. Este sería nuestro punto Q, ¿vale? El punto en concreto 15 séptimos, 11 catorceavos y 1 partido de 14. Ese sería nuestro punto Q que íbamos buscando. ¿Y qué es el punto Q en nuestro proceso de cálculo simétrico? Q es el punto medio entre P y A. Por lo tanto, imponiendo que esa condición sea cierta, vamos a poder calcular los parámetros A y B. 15 partido de 7, 11 partido de 14 y 1 partido de 14 tiene que ser igual al punto medio entre P y A, que se calculaba sumando la primera de P más la primera de A y dividiendo entre 2. En concreto nos quedaba 2 más A partido de 2, 1 más B partido de 2 y por último
0 más un séptimo partido de 2. Bien, con esto, igualando coordenadas, es decir, 15 partido de 7 tiene que ser igual a 2 más a partido de 2, somos capaces de calcular el valor de a. El valor de a sale al final 16 partido de 7. De la misma manera, igualando segunda con segunda, podemos calcular el valor de b. En este caso, el b sale 4 séptimos. Y por último, tercera con tercera, si hubiera habido otro parámetro, aquí podríamos haber calculado el tercer parámetro, pero en este caso no lo hay, luego lo único que nos sirve es para confirmar que lo estamos haciendo bien, ¿de acuerdo? Luego, nuestro punto A, para que sea simétrico de P, tiene que ser el 16 séptimos, 4 séptimos y 1 partido de 14. 1 partido de 7. ¿De acuerdo? Bien, ese sería nuestro punto A y ahí estarían incluidos los dos parámetros que nos pedían. Vamos a hacerlo de otra segunda forma. ¿Vale? Os hago siempre las cosas de varias formas porque como los ejercicios de debajo llevan apartados, depende de lo que hayas calculado antes, lo puedes ver. En este caso vamos a verlo con las condiciones métricas de lo que significan puntos simétricos. Bien, vamos a verlo sobre un dibujo. Tenemos como siempre nuestro plano pi. Vamos a dibujar el plano pi. Aquí, un momento, aquí. Vale, tenemos nuestro plano pi y yo tengo mis dos puntos. Este es nuestro plano pi. Y mis dos puntos, el punto P y su simétrico, es decir, a la misma distancia hacia abajo, perpendicularmente estaría el punto A. Bien, ¿qué condiciones tienen que cumplir? Pues tienen que cumplir que, lógicamente, estén a la misma distancia del plano, ¿vale? Y que caigan perpendicularmente. Luego el vector PA tiene que ser perpendicular al plano pi. ¿Qué significa eso? Pues un vector que nosotros conocíamos que era perpendicular al plano pi era el vector normal. Ahí tenemos nuestro vector normal. ¿Y qué ocurre entonces? Que el vector PA debe de ser paralelo al vector normal del plano. Si yo cojo este vector, tiene que ser paralelo al normal del plano. Es decir, esa condición es la misma que decir que el vector que une P con A tiene que ser paralelo al normal del plano. ¿Y qué ocurría con vectores paralelos? Pues que tenían que ser proporcionales. Existirá un valor lambda que cumpla esta condición. Bien, vamos a imponer esa condición. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vale. Esto lo he dicho antes, las distancias entre estos dos tienen que ser la misma, es decir, la distancia del punto P al plano tiene que ser la misma que del punto A al plano. Esa sería la segunda condición métrica que deberían de cumplir los simétricos, ¿vale? Ya me quería poner a calcular, no me acordaba de este. Bien, luego aquí tenemos la segunda condición métrica que tiene que cumplir el simétrico. Vale, pues empezamos entonces a calcular lo que tenemos aquí, lo que nos piden. ¿Qué haríamos entonces? Pues lo primero que tendríamos que hacer es determinar el vector que une P con A. Restando las de P menos las de A, nos quedaría A menos 2, B menos 1 y un séptimo. Por lo tanto, ese vector tiene que coincidir, ser paralelo con el vector normal del plano, que también lo teníamos, que era el 2 menos 3, 1. Y ser paralelo significa que sean proporcionales. Por lo tanto, este vector tiene que ser un determinado parámetro, lambda, podríamos llamarlo de cualquier otra manera, pero bueno, 2 menos 3, 1. Bien, y una vez que llego ahí, ¿qué hago? Pues simplemente igualamos coordenadas. 2 menos a tiene que ser igual a 2 lambda, b menos 1 tiene que ser igual a menos 3 lambda y un séptimo tiene que ser igual a lambda. Ya tengo lo que vale ese parámetro. ¿Qué hago entonces? Pues lo único que tengo que hacer es sustituir arriba y calcular a. Me queda entonces que a menos 2 es igual a 2 por un séptimo, 2 séptimos. De ahí despejamos la a y la a nos sale 16 séptimos. Y por otro lado, de la de abajo, b menos 1 igual a menos 3 por un séptimo,
y nuevamente calculando de aquí nos queda que la B vale 4 séptimos. Ya tengo los parámetros que me pedían, incluso podríamos haber calculado 3 parámetros, ¿de acuerdo? Pero el tercero ya me ha permitido calcular. No obstante, hay que utilizar la distancia, es decir, si hubieran habido 3 parámetros, ¿vale? Sí que hubiera primero calculado todos el A, el B y el C en función del lambda, ¿vale? Sustituyendo entonces en la igualdad entre distancias, habríamos podido calcular el lambda y los parámetros. En este caso no sería necesario, pero no está de más comprobar que efectivamente las distancias se cumplen. La distancia del punto P al plano pi sería valor absoluto de sustituir en la ecuación del plano las coordenadas del punto más z, que es 0, menos 2, partido de la raíz cuadrada de primera coordenada, es decir, el a al cuadrado del plano, el b al cuadrado, en definitiva el módulo del vector normal. Y esto nos sale 1 partido de raíz de 14. Comprobamos ahora para el otro punto que hemos sacado, la distancia del punto A al plano pi. Y nos quedaría, sustituyendo nuevamente, 2 por 16 partido de 7 menos 3 por 4 partido de 7 más z, que es un séptimo, y menos 2, todo esto en valor absoluto, y partido de la misma raíz, raíz de 14. Y nuevamente, si calculáis esto, nos queda 1 partido de raíz de 14. Luego cumplen las dos condiciones que tenían que cumplir para ser simétrico. A es simétrico de P. ¿De acuerdo? Para ese valor de lambda, si ahí hubiera habido una tercera coordenada, repito, un tercer parámetro, habríamos calculado todo en función de lambda, sustituido en la distancia, igualado a la otra distancia, y podríamos calcular ese valor que me permitiría sacar el punto. Es otra forma de hacerlo, espero que os sirva.